¿Qué tal? Bienvenidos a esta hora estudiando las Escrituras con su servidor, el pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida a esta hora estudiando las Escrituras. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por estar en contacto, por estar conectados ya con nosotros en esta hora estudiando las Escrituras. Hoy vamos a compartir un tema que le he titulado La formación del discípulo. Unos pasos a seguir muy importantes que aprendemos a través de las Escrituras. Vamos a estudiar en esta tarde, en este momento. Bueno, pues yo le invito a que comparta este video, esta transmisión ahí con sus contactos para que juntos sigamos aprendiendo de las Escrituras en esta hora. Vamos a hacer una oración y así vamos a dar comienzo para que podamos ser edificados. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar a través de las redes sociales, Señor, pudiendo llevar Señor, ciclo de enseñanzas, Señor, de estudios de la Escritura, Padre, que nos edifican, Señor, sobre todo que nos hacen crecer espiritualmente. Gracias te damos, Señor. En este momento te pedimos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor, y que sea Él el que nos ministre en esta hora, Señor. Mientras yo comparto tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo confirmándola en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, de antemano por lo que sabemos que vas a hacer, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria para siempre, Señor. Amén. Gracias. Bien, pues gracias una vez más por estar aquí con nosotros. La formación del discípulo o la formación de un discípulo. En el proceso de la formación de un creyente, hablábamos la vez pasada acerca de la conversión, ¿verdad? Lo que es convertirse, ¿verdad? En el proceso después de que hemos reconocido que somos pecadores y nos arrepentimos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, decía la palabra del Señor ahí en Hechos que meditamos la vez pasada. Y bueno, el propósito es no solamente quedarnos en ese proceso, sino llegar, ¿verdad? al fin, a lo que el Señor quiere. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces vamos ahora, en esta hora, a ver algunos puntos importantes acerca de lo que es la formación del discípulo. Le invito a que me acompañe a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, por favor. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a ver qué dice la Escritura en Colosenses capítulo 2. Vamos a ver unos versículos. Colosenses está enseguidita de la carta a los Filipenses. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7 solamente para poner la base a esta enseñanza. Dice la palabra del Señor así, Colosenses 12, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias. Eso es lo que la Escritura nos enseña aquí. Bien, en estos dos versículos habla de el procedimiento de lo que un creyente debe de llevar a cabo en su vida, en su relación con Dios. Lo primero que exalta aquí, o lo primero que dice Pablo en el verso 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Una de las cosas que las cuales siempre nos enfocamos en la vida de un creyente es si ya recibió a Cristo en su vida, si ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Es una de las cosas muy importantes. Por ahí hay algunos diciendo que el recibir a Cristo no es bíblico. Yo no sé de dónde sacan ese argumento, esa teoría. Porque aquí claramente el apóstol Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. O sea, significa tener comunión con Él. Recibir a Cristo, ¿verdad? Se refiere, por supuesto, al hecho de que los colosenses, o sea, aquí a los que va dirigida esta carta, a los colosenses, al escuchar la predicación del Evangelio, ellos creyeron. O sea, eso precisamente significa creer. Significa también responder positivamente a ese llamado
a esa invitación, vamos a decirlo, a esa observancia de creer o no creer. Acuérdense que el que creyere, ¿verdad?, y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces aquí queda la opción a lo que el creyente pueda, vamos a decirlo así, decidir, o creer o no creer. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces hay una fe que se produce al escuchar la palabra de Dios, que es la fe que nos lleva a reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces la palabra recibir, ¿verdad?, tiene como base también lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Si usted me acompaña a Juan, al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, vamos a leer ese versículo y dice así: mas a todos los que le recibieron. Que habla también, ¿verdad?, la palabra recibieron, o sea, lo mismo que recibir, de la manera que recibiste al Señor Jesús, permanecer en Él. Y aquí Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí recibir ¿verdad?, a Jesús, recibir al Hijo, es recibir, ¿verdad?, el Evangelio, y permanecer en Él. Aquí podemos ver también que puede ser que en un momento dado mucha gente pueda recibir el Evangelio, pueda recibir, ¿verdad?, la palabra, pero puede que no la reciba de todo su corazón y se aparte de él. Entonces, para poder nosotros darnos cuenta de que vamos en el proceso, ¿verdad?, indicado de la Escritura para llegar a ser verdaderos discípulos. Acuérdense que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay que permanecer en Él. Y aquí Pablo dice en Colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andar en Él, permanecer en Él, en una constante comunión. Recibir a Cristo en nuestra vida es aceptar todo lo que Él hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pero eso solamente es el comienzo. A partir de eso empieza a haber una transformación de nuestra vida. Es la conversión, lo que estábamos compartiendo la vez pasada. Un proceso de cambiar, de ser diferente, de llegar a llegar a ser alguien diferente en nuestra vida nueva con Cristo. Debemos continuar hacia adelante. La vida del creyente es hacia adelante, es hacia arriba. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y usted y yo estamos cada día caminando en esta vida hacia adelante, hacia arriba, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, para irnos, vamos a decirlo así, para irnos transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como trajimos la imagen de lo terrenal, dice la palabra, también traeremos la imagen de lo celestial. Entonces es precisamente un crecimiento, un seguimiento. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí, cuando dice: recibiste, ¿verdad?, de la manera que recibiste al Señor Jesús. Dice aquí Jesucristo, andar en Él. Pero en el verso 7 menciona tres cosas muy importantes y necesarias para el crecimiento o para la formación del discípulo, la formación de un discípulo. Primeramente menciona la palabra, Colosenses 2:7 dice: arraigados. La palabra arraigados. Y luego dice una segunda palabra: sobreedificados en Él. Y la tercera palabra que utiliza es confirmados en la fe. Entonces hay tres palabras muy importantes que vamos a meditar en esta noche para que usted se identifique si verdaderamente está en el proceso, si verdaderamente usted recibió al Señor Jesús y permanece en Él. Tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante hacia la perfección cada día y siendo perfeccionados. Y con este proceso, con este procedimiento a los cuales Pablo se enfoca, que es arraigados, sobreedificados y confirmados. Entonces vamos a entrar de lleno a estas tres cosas muy importantes, vuelvo a repetir, muy importantes para la formación de un discípulo. Usted no puede solamente aceptar a Cristo y quedarse ahí. Usted no puede aceptar a Cristo y estar siempre batallando en cambiar o no cambiar su forma de vivir. Acuérdese que la vida de cada uno de nosotros al venir a Cristo es el inicio de una nueva vida. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí podemos darnos cuenta
que es simple y sencillamente recibir a Cristo, andar en Él en comunión y seguir adelante, seguir en el proceso del crecimiento hasta que lleguemos a ser verdaderos discípulos. Vea como dice la palabra del Señor, a lo cual hemos sido llamados a ser discípulos, no solamente convertidos o sencillamente personas que un día dijimos yo acepté a Cristo, pero vivo como yo quiera, y eso no de nada nos sirve. Necesitamos ver en nosotros. Acuérdense que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos conoceremos si somos verdaderos cristianos o no somos verdaderos cristianos. Entonces, vamos a analizar. La primera palabra que utiliza en aquí en Colosenses 2:7 es arraigados. ¿Qué significa la palabra arraigados? Bueno, esta palabra arraigados viene de una palabra griega que quiere decir echar raíz. Echar raíz. Esto en el sentido de estar firmemente plantados o establecidos. O sea, eso es a lo que se refiere, esa es la definición. Está en el sentido de estar firmemente plantados o establecidos. Y es muy importante que entendamos esto. No podremos edificar si no estamos arraigados o fundamentados en Él. Necesitamos tener raíces, necesitamos tener fundamentos. Entonces, ¿cómo podemos echar raíces nosotros? ¿Cómo podemos estar arraigados en Él o en su palabra? Bueno, hay un ejemplo de cómo estar arraigados y ese ejemplo nos lo da precisamente el Salmo número 1. Si usted me acompaña al Salmo número 1, por favor, acompáñame al libro de Salmos. Salmos capítulo 1. Vamos a ver qué dice la Escritura ahí. Salmos 1. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. Voy a leer desde el verso 1. Y voy a leerme, ¿verdad?, hasta el verso 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, que dice ahí, prosperará. Bueno, aquí está, ¿verdad?, un ejemplo de cómo podemos ser arraigados, cómo podemos estar arraigados, cómo podemos echar raíces. Bueno, la primera cosa que debemos de tener, que para echar raíces debemos que estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en su palabra. Si eres un creyente, eres un cristiano que no meditas en la palabra, que no lees la Biblia, que no estudias la palabra del Señor, déjame decirte que estás estancado. O sea, no estás yendo en el proceso, en el crecimiento. ¿Por qué? Porque muchos creyentes están en las congregaciones, en las iglesias, y pasan los años y siguen estando en la misma condición que cuando casi iniciaron. No ha habido un cambio, no ha habido un proceso de crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque no meditan en la palabra de día y de noche. Porque no es su delicia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no viene a formar parte en ellos, no viene a formar parte en sus vidas. Acuérdense que Pablo decía que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. O sea, que la palabra de Dios tiene que abundar. El verdadero discípulo, el que ha recibido a Cristo y comienza su caminar en el Señor, empieza a arraigarse en la palabra, empieza a estudiar la palabra del Señor, empieza a echar raíces en la palabra del Señor. Es lo que Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace es como, lo comparo a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque está poniendo un buen cimiento en su vida. Echar raíces, ¿verdad?, eso significa precisamente, ¿verdad?, también tener, echar raíces y tener un fundamento firme, estar plantados firmemente. Como dice la palabra aquí, el que medita, en el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿De cuándo? De día y de noche. El que medita de día y de noche, dice, será como árbol plantado, o sea, será como un árbol bien plantado, bien arraigado junto a corrientes de aguas. Mire, ¿qué va a pasar con un árbol que está plantado junto a las corrientes del agua? Nunca se va a secar. ¿Por qué? Porque mientras las raíces están siendo profundas, se está alimentando de ese río, de esa corriente de agua que fluye. Y siempre va a estar ahí, ¿cómo se puede decir? Verde, siempre va a estar frondoso, nunca va a dar apariencia, ¿verdad?, de que se va a secar. Aquí dice, y además dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae.
O sea, no cae de seca, no cae porque le falta el agua, sino que al contrario, será como un árbol que está ahí plantado junto a esas corrientes y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que dice, prosperará. Prosperará. Eso fue lo que le dijo Dios mismo a Josué, ¿verdad? Cuando tomó el lugar de Moisés. Si meditas en mi palabra de día y de noche, todo lo que hagas prosperará. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que echemos raíces en la palabra del Señor, que estudiemos las Escrituras. Por eso es este tiempo estudiando las Escrituras, para que podamos seguir creciendo. No solamente es para oír y quedarnos ahí, es poner en práctica lo que verdaderamente recibimos de su palabra. Pablo usa esta ilustración de estar arraigados en Cristo, en su palabra, así como las plantas reciben la nutrición del suelo a través de las raíces. Nosotros recibimos la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entre más arraigados estamos en Él, entre más arraigados estamos en su palabra, más firme vamos a estar en nuestra vida. Por eso es que usted ve hoy mucho cristiano fluctuante, ¿verdad? Un día está con una fe inmensa y luego después como que al día siguiente no anda todo desanimado, y eso es algo que demuestra la inconstancia del creyente. Y lo que dice Santiago también, ¿verdad? Que no seamos fluctuantes, ¿verdad? Sino que estemos firmes, porque si somos de doble ánimo, un día tenemos fe y otro día no tenemos fe, seremos como las olas del mar, que son arrastradas de un lado para otro. Y eso no quiere el Señor. El Señor quiere que estemos firmes, arraigados, ¿verdad? Con buenas raíces en la palabra del Señor, hermano. Yo tengo más de 35 años y sigo meditando en la palabra, sigo estudiando la Biblia, sigo leyéndola. Imagínense que yo dijera, no, ya la leí, ya me alimenté por 35 años, ya no voy a hacer nada. Hermano, va a haber problemas en mi vida. Necesito seguir, ¿verdad?, alimentándome de la palabra. Necesito seguir arraigándome en la palabra, seguir edificando mi vida sobre la palabra. ¿Para qué? Para que pueda estar bien arraigado en lo que la Escritura dice. Entonces, ¿qué significa la palabra arraigado? Significa echar raíz, estar en un sentido, estar firmemente plantados, establecidos o fundamentados. O sea, tenemos un buen fundamento en el cual nos basamos, en el cual estamos firmes, que es la palabra del Señor. Entonces, esa es la advertencia de Pablo, ¿no? Para que estemos arraigados. Por eso, ¿cuál es el propósito? Si nosotros leemos ahí en Colosenses, antes de este versículo, el del 7, en el verso 4, dice la palabra, y Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, esta es la advertencia de Pablo a los colosenses en el verso 4, que esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si estamos bien arraigados y cimentados en la palabra del Señor, hermanos, nadie nos va a poder engañar con palabras persuasivas. Por eso es que hoy en día hay mucho engaño, hay mucha gente que cambia su manera de pensar, de creer. ¿Por qué? Porque no están arraigados en la palabra del Señor. Y cualquier viento de doctrina que llega, cualquier moda de doctrina que llega en estos tiempos, facilito se mueven de su modo de pensar y de creer. Entonces, aquí Pablo por eso dice que seamos arraigados, como dice el verso 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, queda claro que la palabra, entonces, arraigado significa echar raíces. Yo le pregunto, ¿usted está echando raíces? ¿Usted está poniendo raíces profundas? Entre más sean profundas las raíces del árbol, más firme estará ese árbol. Usted se ha dado cuenta cuando, por ejemplo, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de huracanes y ciclones que se viven, ¿verdad?, en las playas, ahí cerca de los mares, bueno, al borde de los mares, vemos las palmas tan grandes que están, ¿verdad? Y cada vez que viene un ciclón o viene un huracán, esas palmas nunca, escúcheme bien, nunca son desarraigadas, o sea, nunca son arrancadas de su lugar. O sea, vienen los vientos fuertes. Yo estaba viendo de uno que está llegando ahí por Texas, que viene más de 130 millas por hora. Y wow, son vientos fuertes, ¿verdad? Pero vemos esas palmas que están así, cuando llegan esos vientos se doblan, ¿verdad? Se doblan a tal grado de que la punta de arriba toca hasta el piso, por lo fuerte de los vientos. Están así, y mientras pasa la tempestad están ahí, pero nunca son sacados, o sea, nunca son, vamos a decirlo, desplantados del lugar donde están. Pues, ¿sabe por qué? Porque las raíces que tienen esas palmas, esas palmeras,
son más grandes, o sea, son más profundas, es más profundo que lo alto que poseen esas palmeras. Entonces, entre más profundas sean nuestras raíces en la palabra del Señor, más firmes vamos a estar en Él. Vamos a estar ahí en ese lugar donde Dios nos ha plantado, y ahí vamos a estar. Acuérdense que los que son plantados en la casa del Señor, ellos florecerán como la palmera. Entonces, si usted quiere florecer como la palmera, plántese, arraíguese en la palabra de Dios a través del estudio de la palabra de Dios que Él nos provee. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad?, que debemos de saber. Entonces, vamos a la siguiente palabra que utiliza Pablo ahí en Colosenses 2:7, que es la palabra sobre edificados. Esa palabra sobre edificados, ¿verdad?, viene de una palabra griega que significa construir sobre. Sobre edificados significa, en el griego es construir sobre. Aquí estamos hablando o da la idea de un edificio. Entonces vamos a ver qué significa la palabra o cómo nos enseña la Escritura que debemos de ser sobre edificados. Significa construir sobre. Entonces vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Acompáñeme ahí a la carta del apóstol Pablo a Efesios capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a ir hasta allá, hasta el verso 20. Vamos a leer el verso 20. Y vamos a leer hasta el 22. Dice la palabra aquí en Efesios, capítulo 2, verso 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios y del Espíritu. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, y ya lo hemos estudiado, ¿verdad?, a través de los ministerios que Dios ha dado y los dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia, cómo nosotros somos, ¿verdad?, podemos ser sobreedificados. Sobreedificados. ¿Cómo podemos nosotros construir sobre? ¿Sobre qué estamos construyendo? Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero de antemano sabemos que la principal piedra de este fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es la piedra, ¿verdad?, donde se basa todo el fundamento de nuestra vida, Jesucristo. Y cuando habla sobre el fundamento de los apóstoles, se está refiriendo precisamente a los apóstoles de Jesucristo, a los que nos dejaron sus escritos de alguna manera. Y también a los profetas que de alguna manera testificaron y hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, de donde se compone las Escrituras, de donde se compone la Biblia. La Biblia, ¿verdad?, se compone de 66 libros, siendo escrita por hombres, pero siendo inspirados por Dios en diferentes tiempos, ¿verdad?, y en diferentes lugares, en diferentes épocas. Entonces, aquí nosotros a lo que se basa la palabra o lo que nos enseña la Escritura, que somos sobreedificados sobre la Escritura, sobre la Biblia, sobre esos fundamentos que ya están escritos. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo y su palabra. Toda enseñanza que está fuera de las Escrituras o de la Biblia, hermano, de nada, o sea, es un fundamento que no tiene validez y no es capaz de mantener nuestra vida firme. La única manera en que nosotros podemos edificar sobre es las Escrituras, es la palabra del Señor. Por eso es importante estudiarla, por eso es importante meditarla cada día y ponerla en práctica, todo lo que leemos. Este es algo muy importante. Hoy en día hay iglesias, hay grupos que no se basan sus enseñanzas a las Escrituras, más bien se basan a escritos que ellos mismos han hecho, a libros, a principios, a argumentos,
pasos a seguir, qué sé yo, cómo le puedan llamar, y allí tratan de edificar la vida de un creyente o la vida de alguno de los creyentes a eso. Mire, el verdadero creyente, el verdadero, vamos a decirlo, convertido o que ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, siempre buscará el alimento, siempre buscará la palabra del Señor. Acuérdense que no solo de pan viviremos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos, ¿verdad?, la palabra de Dios para podernos ahí, para poder construir en ella como cimiento tenemos la palabra de Dios. Por eso todo lo que hacemos y todo lo que hagamos en nuestras reuniones, en nuestra iglesia, en nuestra vida, tiene que tener como base la palabra del Señor. No lo que dijo aquel hermano, no lo que dijo aquel ministro, no lo que dijo aquel profeta, no, lo que dice Dios en su palabra, porque allí es donde estamos sobreedificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que la principal piedra del ángulo mismo se llama Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, algo muy importante. Edificar nuestra vida, ¿verdad? Y dice el verso 21, en quien todo el edificio, o sea, todo el edificio habla de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Dónde es donde Dios habita? En su templo hecho por manos de hombre. No, Él habita en un templo que Él mismo ha hecho y ha formado con sus propias manos, que somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El verso 21 dice, en quien todo el edificio, o sea, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, bien coordinado, conforme Dios ha establecido los miembros, va creciendo. Fíjese esa palabra, va creciendo, va siendo, como está siendo edificado sobre un buen fundamento, va creciendo. Entonces dice, para ser un templo santo en el Señor, o sea, un cuerpo santo. En el verso 22 agrega, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, o sea, nosotros mismos, como personas, ¿verdad?, como creyentes individualmente hablando, somos juntamente edificados en ese edificio que formamos la iglesia para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Dónde mora Dios? En nosotros. ¿Dónde mora Dios? En su iglesia, en ese edificio que Él mismo está edificando. Entonces, eso es lo que significa edificar. Ahora, si no estamos edificando, vuelvo a repetir, sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, pues entonces vamos a estar, ¿verdad?, batallando en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Por eso es que es muy importante que edifiquemos, ¿verdad?, edifiquemos nuestra vida en lo correcto, lo que es la palabra. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme ahí a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Dice el verso 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está hablando del que oye la palabra y la hace. En el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire, aquí en este capítulo 7 de Mateo, Jesús está concluyendo su sermón con esta parábola, con esta ilustración. Y destaca la importancia de edificar nuestra vida sabiamente, como sabios, como hombres prudentes. El hombre prudente es el que oye la palabra y la hace. O sea, pone su fundamento en la palabra y la hace, entonces está edificando sobre una roca sólida que es Cristo. Dice aquí, el que edificó su casa sobre la roca, que cuando descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, o sea, estaba siendo edificado sobre el buen fundamento. ¿Qué es lo que estamos hablando? Sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de lo cual sabemos que la principal piedra o cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Si oímos la palabra del Señor, pero no la hacemos, no estamos edificando sobre un buen fundamento.
Entonces nuestra vida se compara que está siendo edificada sobre la arena. ¿Y usted qué puede permanecer, ¿verdad? Alguna construcción que se edifica sobre la arena? Definitivamente no. Usted se ha dado cuenta muchas de las veces cuando vamos a las playas, cuando vamos ahí al mar, ¿verdad? Cerca, siempre la idea es construir un castillito, ¿verdad? De arena. Y estamos ahí, mientras estamos ahí trabajando, edificando y hacemos unos castillos, ¿verdad? Unas construcciones muy bonitas y todo. Algunas no tan bonitas, pero se ha dado cuenta que de repente va pasando el tiempo, pues la marea va subiendo y las olas empiezan a llegar hasta el lugar donde estamos edificando esos pequeños castillos de arena. ¿Qué sucede cuando llega una olita, verdad? Y vamos a decirlo, pues es una ola normal que llega ahí a la playa. ¿Qué hace? Inmediatamente destruye la construcción, lo que hemos hecho. Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Si usted edifica, ¿verdad? Si usted oye la palabra y no la hace, no está poniendo un buen fundamento, no está sobreedificando sobre un buen fundamento. Que cuando venga el río, ¿verdad? Que cuando descienda la lluvia y soplen los vientos, entonces aquella casa va a caer. No hay un buen fundamento, no está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nos demos cuenta cómo estamos sobreedificando y en qué estamos sobreedificando. Porque si no lo estamos haciendo, vuelvo a repetir, o sea, no estamos llevando el procedimiento del crecimiento de un cristiano, de un creyente, que es precisamente el arrepentimiento, la conversión y llegar a ser verdaderos discípulos. Y ahí estamos batallando mucho, ahí estamos sufriendo mucho. Por eso es muy importante la formación de un discípulo. Yo le decía la vez pasada, nos hemos equivocado simple y sencillamente cuando vemos una persona que ya recibió a Cristo, nos sentimos tan contentos como todos, ¿verdad? Y aún en el cielo, cuando una persona, un pecador se arrepiente, hay gozo, hay alegría, nosotros nos gozamos, pero aquí no termina, ahí es el principio, es el inicio, empieza la conversión, ¿verdad? A convertirse en otra persona diferente, llegar a ser diferente, como lo mencionaba hace un ratito, ¿verdad? A empezar a ser transformados, así como trajimos lo terrenal, ¿verdad? La vida de Adán a nuestra vida, ahora tenemos que traer la vida espiritual, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la que tiene que mostrarse en nuestra vida. Entonces tiene que haber un cambio total, y ese procedimiento va desde ese punto, ¿no? Recibir a Cristo, arraigados, ¿verdad? Echando raíces sobre la palabra y edificando sobre un buen fundamento, edificando sobre las Escrituras, porque si no, en todo caso, lo que va a suceder aquí con nosotros, ¿verdad? Es que la vida de nosotros, si no está bien fundamentada, será como una vida o una casa que se funda o se fundamenta en la arena, y la arena no tiene nada, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Nada sólido para poderse sostener. La vida del creyente, por eso Jesús aquí la compara con una casa. Una casa tiene su fundamento o sus bases muy sólidas. Así es. Yo trabajé un tiempo en la construcción y la verdad me di cuenta de eso. Entre más profundos, ¿verdad? Entre más profundas y más fuertes eran los fundamentos, sabía yo y tenía la idea de la casa que íbamos a construir. Porque era precisamente cuando yo veía un fundamento, pues dice, no, va a ser una casa quizás de una planta solamente. Pero cuando ya veía yo los fundamentos más profundos, ¿verdad? Donde se excavaba y se metían, ¿verdad? Ahí los cuadros para poner los cimientos, me daba cuenta que ese iba a ser una casa grande, por eso se necesitaba un buen fundamento para poderla sostener. Y sí, definitivamente hacíamos casas de 2, 3 pisos, de 2, 3 plantas, y eso nos daba a entender, bueno, a mí me daba a entender que conforme al fundamento iba a ser la casa. Entonces, ponte a pensar nada más, o sea, ¿estás sobreedificando en buen fundamento? ¿Tu vida está fundamentalizada en la palabra de Dios? ¿Estás sobreedificando ahí o solamente estás ahí sobrepuesta quizás en un fundamento no tan sólido como es la palabra del Señor? Entonces yo te invito a que medites en estos principios, ¿verdad? Sobre todo para que puedas ir, ¿verdad? Dándote cuenta de dónde estamos parados. Por eso es que, vuelvo a repetir, cuando vienen los fuertes vientos y eso representan las pruebas, las batallas, las luchas, las situaciones difíciles, muchas de las veces nos mueven, nos trasladan de un lado a otro, nos traen de un lado a otro porque no estamos bien sobreedificados sobre los fundamentos que debemos de tener en nuestra vida espiritual. Si es que yo le invito, mi amado hermano,
a que usted fundamentalice su vida sobre la palabra de Dios, sobre las Escrituras. Es el mejor fundamento que podemos tener. No nos dejemos llevar, ¿verdad?, ni engañar por doctrinas, ¿verdad?, por enseñanzas que no son las correctas. Como decía Colosenses 2:4, esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, esto es algo muy importante que debemos entender. Entonces, ya queda confirmado, ¿verdad?, que el primer paso es recibir a Cristo y andar en Él, y luego arraigados, que quiere decir echar raíces, y luego lo que acabamos de hablar, sobre edificados, que significa construir sobre. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y esa es la Escritura, es la Biblia, es la enseñanza que el Señor nos ha dejado. Ahí es donde debemos nosotros cada día sobre edificar. Amén. Vamos a la otra palabra, que es la tercera palabra que habla aquí, y es la palabra confirmados. Esa palabra confirmados tiene un significado muy interesante en el idioma original, en el griego, en el cual está escrita. Confirmados significa estabilizar, significa afirmar, y también quiere decir estable o seguro. Le voy a recomendar una serie que el pastor Chuy Olivares enseñó, porque está basado precisamente a esta palabra confirmados. Probablemente la tengan ahí en el YouTube, ahí la puede buscar. Y la palabra, el tema o la serie de esta enseñanza se llama Seguros en Cristo. Se la recomiendo, en verdad se la recomiendo. Porque una vez que caminamos en el proceso de recibir a Cristo, nos convertimos, nos arraigamos, echamos raíces, estamos sobreedificando sobre los buenos fundamentos, el resultado va a ser esto, el estar confirmado. Significa estabilizar y afirmar. O sea, todo lo que el proceso, el procedimiento al cual, ¿verdad?, nos hemos enfocado ahorita en este estudio, recibir, ser arraigados y edificados, se resume o viene como resultado la palabra confirmados, el estar seguros. Aquí es donde ya, mi amado hermano, cuando llegamos a este punto, ya nosotros llegamos a ese nivel, vamos a decirlo, del discípulo verdadero, el cual Jesús quiere que seamos. Al que dijo, si ustedes permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Mientras no hagamos y llevemos a cabo el proceso, como está escrito aquí en Colosenses 2, 6 y 7, vamos a batallar mucho en nuestra vida espiritual. Por más enseñanzas que agarremos de un lado, de otro, no vamos a poder. Tiene que haber un proceso, un seguimiento. Eso es a lo que yo me baso siempre y he creído en el trabajo que Dios me ha mandado hacer y nos ha mandado hacer como iglesia. ¿Verdad? O sea, no solamente es ganar almas para Cristo, evangelizarlas, que vengan a nuestra iglesia y ya se congreguen ahí, ya sean... ¿verdad? No, o sea, nuestro interés es de que haya un crecimiento, un proceso, para llegar a este nivel de confirmados, para llegar a este nivel de estar seguros. No podemos nosotros crecer en nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad?, lo que Dios ha revelado acerca de Él en las Escrituras. No podremos ser estables si vamos corriendo tras las últimas modas o las últimas, ¿verdad?, las enseñanzas más modernas que se están moviendo. Ese es el problema de muchos hoy en día, que hay un viento de doctrina y corren inmediatamente. Wow, esta enseñanza está buena, esta me gusta, esta me conviene. ¿Sabe? Porque nunca fueron enseñados, nunca fueron discipulados para llegar a este punto que voy a llegar en esta hora. Hoy muchos están corriendo de un lado para otro, hoy muchos están siendo movidos de su manera de pensar y de creer. Están siendo arrastrados por doctrinas erróneas, por doctrinas de demonios, porque no hay un buen fundamento, porque no fueron sobreedificados, porque no tuvieron el tiempo para poder echar buenas raíces, ¿verdad?, y largas raíces, profundas raíces, para poder estar estables en las cosas de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra confirmado significa estabilizar, afirmar, y se define como estable o seguro. Qué bueno que podamos llegar a un momento dado a estar seguros. Vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Vamos a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor.
¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses 2:1. Y habla algo de cosas muy importantes. Voy a leer del verso 1 al verso 2 solamente para no meternos más, porque ya ahí sería otro tema, pero a lo que voy es a lo que significa la palabra confirmados. Y Pablo escribe a estos hermanos en Tesalónica y les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mira lo que dice Pablo: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Voy a leer el 3 también, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bien, el punto aquí, ¿verdad?, para estar firmes, para no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Mire, acerca de este tema de lo que es el regreso, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de cómo van a suceder las cosas, es muy clara la Escritura cuando habla que va a haber un tiempo en el cual el Señor vendrá, ¿verdad?, por su iglesia. Uno de los acontecimientos que estamos esperando nosotros, los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Una vez que la iglesia, ¿verdad?, se vaya, una vez que Cristo venga por su iglesia y se vaya, entonces se va a manifestar aquí, ¿verdad?, como dice aquí, ¿verdad?, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para esto, por eso Pablo dice que no se dejen, ¿verdad?, engañar, ¿verdad?, no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, de lo que ya creemos, ¿verdad?, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de Él, en el sentido que el día del Señor se acerca. Hoy en día hay una ola, ¿verdad?, que está atacando todo esto. Precisamente Satanás es muy astuto. Satanás en los últimos tiempos va a atacar la iglesia de adentro, por dentro. Han entrado encubiertamente muchos hombres, ¿verdad?, a las iglesias, a las congregaciones, encubiertamente para transmitir herejías destructoras, para poner enseñanzas que nada tienen que ver con la Biblia. Y ese es el sistema o el método que Satanás está utilizando para engañar a mucha gente. Satanás ya no nos puede engañar por fuera, porque nosotros los cristianos, el mismo sentido común de las personas sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero sí, Satanás ha sido muy astuto y ha introducido, ¿verdad?, como dijo Pedro, ¿verdad?, que vendrán falsos maestros que introducirán encubiertamente enseñanzas y doctrinas destructoras. Entonces, para que nosotros no seamos movidos de nuestro modo de pensar, debemos de estar firmes, debemos de estar seguros. Y la única manera es, ¿verdad?, estar siendo confirmados. La palabra confirmados ya se lo expresé, o sea, se lo di a entender, significa estable o seguro. Nadie nos va a mover de nuestro modo de pensar. Yo creo y estoy seguro, porque lo he estudiado y la Biblia lo enseña así, que antes que venga, ¿verdad?, la manifestación de este hombre de pecado, que antes que venga el nuevo sistema del orden mundial, donde el anticristo se va a levantar y todo eso, nosotros ya no estamos en este mundo. Nos vamos con el Señor, porque la Biblia lo dice claramente, que en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estamos vivos nos iremos juntamente con el Señor Jesús a recibirlo en la nube. Esto no es la segunda venida de Cristo, esta no es la segunda venida cuando Él viene ya a pelear contra el anticristo. Aquí se refiere precisamente a lo que es conocido como el rapto de la iglesia, que muchos dicen que la palabra rapto no existe, no está en la Biblia, sí, no está realmente, no está en la Biblia, pero el desaparecer, el que muchos, ¿verdad?, no vayamos, pues habla precisamente y alude a un rapto, ¿verdad?, a algo
algo que alguien viene y se lleva a su iglesia. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nadie nos va a mover de nuestro modo de pensar. Pero hoy hay doctrinas que dicen que la misma iglesia del Señor, dice, la misma iglesia del Señor, los mismos verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, van a pasar la gran tribulación, se van a quedar, y que en medio de esa gran tribulación es cuando sucede el rapto. Y esto no es así. No nos dejemos mover de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que eso no va a ser. Nosotros ya estamos seguros en Cristo. Y el hecho de que nosotros hemos creído en Él, ¿verdad? Y tratamos de vivir una vida constantemente agradándole a Él, como premio o resultado es que el Señor nos va a librar, nos va a sacar de ese punto para llevarnos a un lugar seguro, a llevarse a su iglesia. Después nosotros como iglesia, como ya una vez siendo transformados, regresaremos en la segunda venida con el Señor Jesús a establecer, ¿verdad?, su reino en este mundo, que ese es otro tema. Entonces, pero no nos dejemos mover. Si nosotros no estamos bien confirmados, o sea, bien seguros, va a suceder esto. Hoy hallamos a muchos cristianos que hoy creen en una cosa y luego creen en otra cosa. No están seguros en su fe. No han sido formados como verdaderos discípulos. Lo vemos de una manera fluctuante. Yo conocí creyentes que eran muy entregados, muy apasionados. Y ahora sale con que ya son judíos. Que ya encontraron sus raíces hebreas y que el Señor viene por su pueblo hebreo. Otros empezaron bien en el espíritu, empezaron, ¿verdad?, a creer en los milagros, en los prodigios, en las señales y bien predicando esa palabra. Y ahora no, ahora salen con que eso no es para nuestros tiempos. Ahora ya están predicando otro evangelio. No que haya otro evangelio. Acuérdense de lo que dijo Pablo en Gálatas, no hay otro evangelio. No hay. Nomás que muchos tratan de perturbar. Pablo lo dijo claramente en Gálatas. Vaya conmigo ahí a Gálatas, capítulo 3, por favor. Vaya a Gálatas, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. Y hace la pregunta en el verso 2, Gálatas 3:2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, esa es una pregunta que nosotros también podemos hacer. ¿Recibimos el Espíritu por las obras de la ley, o sea, por guardar la ley o por el oír con fe? ¿A qué respondemos? Pues por fe, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá. Verso 3 dice, tan necios sois, o sea, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¡Wow! Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo se movieron del fundamento, los Gálatas, o están moviendo a desviarse, a creer que ahora no era solamente creer en Jesús, como fundamento de su fe, como fundamento de su enseñanza. No, ahora ellos querían judaizarse, querían convertirse en judíos, buscando sus raíces hebreas. Tenga mucho cuidado con esa doctrina errónea que hoy se está levantando. Yo no tengo nada contra los judíos. El Señor tiene un plan y un propósito para ellos. Oramos por Israel, pedimos por la paz por Israel, pero, hermano, no podemos nosotros caer en el error, en el engaño, que con astucia la serpiente trata de mover a los creyentes, a los verdaderos creyentes, de su sincera fidelidad a Cristo. No, estamos seguros, estamos confirmados. Acuérdense que la palabra confirmar significa estable y seguro. Y aquí no podemos darnos cuenta nosotros que haya personas que hayan recibido el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como muerto y resucitado. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que Cristo, ¿verdad?, fue entregado, ¿verdad?, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es nuestra fe, nuestra creencia. Y ahí se basa nuestra fe. Si nuestra fe no está fundada en Jesucristo, y si Jesucristo no resucitó a los muertos, entonces nuestra fe sería vana, pero Él resucitó, nuestra fe es segura. Y ahí estamos seguros nosotros, confirmados en la fe que creemos. No se deje mover, como dice aquí, de su modo de pensar, ya sea por palabra, ¿verdad?, por espíritu, o sea, no se muevan, ni por carta, como si fuera nuestra, dijo el mismo Pablo. O sea, si yo les anuncio otro evangelio diferente, sea anatema.
Entonces, no podemos dejarnos mover. Entonces, cuando nosotros estamos bien confirmados, bien seguros, bien estables, nada nos podrá mover de ahí, mi amado hermano. Al verdadero discípulo nadie lo va a poder mover de ahí. Porque somos discípulos del Señor. No solamente hemos creído sus enseñanzas, sino que las propagamos y nosotros las compartimos. Por eso predicamos esa palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que Jesús, ¿verdad?, murió y resucitó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esa es la palabra de fe que nosotros tenemos. Nada nos va a mover, nada nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos bien confirmados, ¿verdad?, en lo que hemos creído, que es la palabra del Señor. Entonces, no nos dejemos mover, ¿verdad? El crecimiento tiene que ir cada día. Nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, abundando cada día, que queremos que seguir trabajando, ¿verdad?, en nuestro crecimiento diario. Mire lo que dice la palabra. Vaya conmigo ahí en Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios 4, ¿ya lo tiene? Ahí cuando habla acerca de los ministerios dados, ¿verdad?, por Jesús para la iglesia, para la edificación. Voy a leer solamente Efesios 4, 13 al 15. Mire lo que dice. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que sigamos, ¿verdad?, abundando, que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que seguir nosotros, hermano, madurando, afirmándonos cada día. ¿Qué significa la palabra crecimiento? La palabra crecimiento significa avanzar hacia la madurez. ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta para llegar a ser verdaderos discípulos? Bueno, la meta es llegar a Cristo. Y la meta es llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Ese es el camino, ese es, vamos a decirlo así, el procedimiento de cada creyente. ¿Dónde comienza? En el arrepentimiento, en la conversión, en arraigados, ¿verdad? En arraigados, poner las raíces, el sobreedificar, edificar y confirmarnos. O sea, ese es el procedimiento perfecto de un creyente. ¿Hasta qué? Hasta que haya una plenitud de Cristo y una medida de esa plenitud dada a través de la palabra de Dios a cada creyente. Ese es meditar en su palabra. Nunca llegaremos, escuchen bien, nunca llegaremos a la medida perfecta, claro, en este mundo, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, cuando seremos transformados. Pero sí está hablando del crecimiento cristiano que se basa cada día en la madurez, ¿verdad?, y en el fruto que da gloria a Dios en nuestras vidas. Ese es el procedimiento, mis amados hermanos. Esta es la formación de un verdadero discípulo. No solamente convertidos, las iglesias están llenas de convertidos, pero no están llenas de discípulos. Son muy pocos los discípulos verdaderos que existen dentro de las iglesias. Y por sus frutos se conocen. Vuelvo a repetir, un discípulo no batalla, un discípulo está firme, un discípulo no necesita recibir órdenes o no necesita esperar que le digan que haga algo. Él mismo oye la voz de Dios y se pone a la orden de Dios y se dispone a servir y apoyar a la obra en el cuerpo de Cristo. Es un verdadero colaborador, es alguien que... ¿Se recuerda cuando Jesús, los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, hay unos que andan predicando allá en tu nombre, pero no nos siguen, o sea, no están con nosotros, ¿verdad? Se los impedimos y dice, no, déjenlos, ¿verdad? Dice, déjenlos, pues ellos están haciendo su labor, ¿verdad? Mientras ellos estén predicando su palabra, ¿verdad? El que no es conmigo desparrama, pero el que es conmigo edifica. Es un verdadero discípulo, ahí se forma. Dice, yo tengo esta idea, bueno, este es mi pensar diario, ¿no? Hay mucha gente que aquí en Estados Unidos conoció al Señor. Tengo dos casos que, así con esto quiero terminar, dos casos. Cuando uno de ellos lo ganamos para Cristo y aquí lo formamos como un discípulo del Señor.
Cuando él tuvo que regresar a su tierra natal, de donde él venía, él nos dijo, pastor, pero ¿ahora qué voy a hacer? Decía él. Allá donde yo vivo no hay iglesias evangélicas, no hay iglesias cristianas, puras iglesias tradicionales. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde me voy a congregar? Entonces yo le dije, bueno, mi amado hermano, todo lo que usted aprendió, todo lo que usted, ¿verdad?, recibió, la formación que usted tuvo aquí, no fue en vano. O sea, si Dios ya lo está regresando a su tierra natal, es porque Dios tiene un propósito. Yo le voy a invitar a que usted ponga en práctica, ¿verdad?, lo que aprendió y sea un verdadero discípulo. Comience usted estudios bíblicos en su casa, enseñe, ¿verdad?, lo que usted recibió. Que dice la palabra, ir a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad?, y que las guarden. Y así sucedió. Y el siguiente caso fue lo mismo. Tuvieron ese procedimiento. Porque ¿qué sucede? Que usted ya se convirtió al Señor, pero no se formó como verdadero discípulo. Usted se regresa a su tierra natal. ¿Sabe qué va a suceder? Se va a apagar. Mientras no encuentre una iglesia, mientras usted no encuentre un lugar, como no se formó como verdadero discípulo, no va a producir fruto. Se va a apagar, se va a enfriar, se va a ir al mundo y al rato se va a olvidar hasta que fue cristiano. O sea, esa es la verdad. Por eso es que muchos hoy decían, oye, pero si nosotros vivimos en la iglesia, pero si él levantaba las manos y alababa a Dios, ¿por qué ahora ya no está? Bueno, por lo mismo, porque no hubo un crecimiento, no llegó a formarse como un verdadero discípulo. Acuérdense que Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, no solamente es recibir a Cristo, significa arraigados, sobreedificados y confirmados también. Ese es el procedimiento. ¿Quieres crecer? ¿Quieres llegar a ser parte? ¿Quieres llegar a formarte como un verdadero discípulo? Sigue el procedimiento. Claramente lo dice aquí, Colosenses 2, 6 y 7. Te lo voy a dejar ahora ahí esto en tu corazón y que Dios nos ayude a ir creciendo cada día. ¿Cómo ves? ¿No crees tú que es necesario que lleguemos a ser verdaderos discípulos? El Señor Jesucristo viene por discípulos, hermano, no por convertidos, por discípulos. Y si usted, ¿verdad?, ya lo recibió, arraíguese, eche raíces, empiece a sobreedificar sobre el buen fundamento que es el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que la principal cabeza del ángulo es Jesucristo. Y ahí es donde tu vida va a estar segura. Amén, mis amados hermanos. Yo quiero en esta hora invitarle a que hagamos una oración y así pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Le invito a que oremos. Señor y Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña. Son palabras, Señor, que no son muy difíciles, Señor, de entender. Lo básico, lo sencillo, lo esencial, Señor, tú nos lo das para que lo entendamos fácilmente. Además nos has dado tu Espíritu Santo, el cual nos enseña y nos revela, nos muestra, Señor, tu palabra, nos guía a la verdad. Gracias, Señor. Te pido que cada día sigamos siendo edificados, Señor, a través de estos estudios, a través de esta hora de enseñanza, para nuestro propio beneficio, Señor, para nuestro propio crecimiento. Y que así nosotros nos capacitemos también para poder enseñar a otros, Señor, que tanto lo necesitan. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de cualquier persona que escuche este mensaje. Bendícelos grandemente, Señor. En el nombre precioso de Jesús, a ti te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles, ¿verdad?, a que me sigan a través de la página que hemos abierto, Pastor Guillermo López, ahí en YouTube, para que usted pueda escuchar estas enseñanzas también y algunas que ya tenemos ahí y poder seguir edificándonos en la palabra del Señor. Compártalo ahí con sus contactos, con sus hermanos, con sus amigos. Utilízalo para cualquier fin, ¿verdad?